Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta edición de viernes, terminando la semana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring de obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a empezar hoy con lo último de Venezuela. Han pasado ya 5 días desde las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio y hasta ahora el Consejo Nacional Electoral nos puede mostrar las actas que prueban el triunfo de Nicolás Maduro, lo cual termina de comprobar lo que hemos sabido desde el principio, que aquí ha habido un fraude. Sin embargo, este fraude ha tenido consecuencias trágicas para cientos de venezolanos, empezando por María Corina Machado, que ayer anunció que había pasado a la clandestinidad porque iba a ser capturada en cualquier momento. Esto lo dijo mientras hablaba con The Wall Street Journal. María Corina Machado rechazó el ofrecimiento de asilo político en Costa Rica y sabiendo que tiene órdenes de detención, simplemente en este momento está escondida, pero dentro del territorio venezolano, luchando al lado de la gente que defiende la legitimidad del triunfo de Edmundo González. Una situación francamente difícil, reitero, para los más de 1.000 detenidos. Uno de ellos, sobre él, dijo esto Diosdado Cabello, porque se burla. Freddy Superlano, un diputado de la Asamblea Nacional, exdiputado, que ha sido central en la actividad política para apoyar la candidatura de Edmundo González, fue secuestrado delante de sus vecinos con 2 personas más. Y se le preguntó a Diosdado Cabello y se burló. Y dijo que no está torturado, que está hablando bien, que es bilingüe. Es decir, estamos hablando de gente que se jacta de las detenciones arbitrarias, de los secuestros y del control que tienen, por supuesto, sobre el sistema de justicia, donde Maduro no pierde nunca. El Estado venezolano jamás ha perdido un caso en el sistema de justicia controlado por Maduro. Nunca. Y la gente en Caracas la conducen a una prisión temible. Esta prisión se llama el Helicoideal. Ahí tenemos la foto para que la conozcan. Hace muchísimos años, la primera vez que yo fui a Caracas, imagínense la punta de años, cuando me parece que Chávez ni siquiera era presidente, ese edificio que está en el centro de Caracas, era un centro comercial. Parece que no le fue bien, venido a menos, fue entregado al Estado y lo convirtieron en prisión. Una prisión terrible, una prisión con severos tratos crueles y humillantes, una prisión donde se tortura. Ahí están llevando a las cientos de personas que han protestado contra el fraude electoral en Venezuela. Esa es la situación, la prisión o la huida, o como ha optado María Corina Machado, quedarse bajo la observación del mundo, peleando dentro del territorio venezolano, esperando que no la atrapen desde la clandestinidad. Esa es la situación real en Venezuela, no es menos que eso. Por eso es que es muy importante que la comunidad internacional sepa lo que ha pasado ahí. Y seguimos diciéndolo, no hay actas, no hay actas públicas. Si usted quiere saber cómo votó su mesa en el año 2021, entra hoy día a la OMPE y encontrará que están hasta el día de hoy colgadas todas las actas de las elecciones del 2021. La OMPE colgó las actas que fue recibiendo en las primeras 24 horas de la elección. Y cualquier peruano podía entrar a su mesa y ver el resultado de su mesa. Eso no lo tienen en Venezuela. Maduro sigue alegando, mientras insulta al Perú y a los Estados Unidos, que hay un ataque cibernético, que no se ha podido hacer. Pero lo que ha quedado claro en la estrategia de María Corina Machado y Edmundo González es que ellos sí han podido probar el fraude. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen las actas. Le pidieron a cada personero que tenían en cada mesa que tuviera una captura propia del acta.
y el sistema lo permite. Y a pesar de que a veces no nos dejaban salir, a pesar de que a veces no les querían entregar el acta, lograron ya tener 90% de las actas que prueban fehacientemente el triunfo de Edmundo González, sin lugar a dudas. La contraprueba, hasta el momento, no la puede ni inventar Maduro, que ha dicho que está dispuesto a hablar con los Estados Unidos siempre y cuando le levanten todas las sanciones comerciales. Nada más, claro, quedándose él por 6 años más. ¿Ah? Lamentablemente, mientras Maduro tenga el control del ejército, un ejército que está involucrado en graves actos de corrupción y vinculado a delitos como el narcotráfico, esa cúpula del ejército que él domina y controla, la situación en Venezuela no va a cambiar. Como bien sabemos, en Latinoamérica, quien controla el ejército controla el poder represivo. Quien controla el poder represivo, aunque no lo quieran, aunque lo repudien, aunque lo detesten, controla el país. Y con más de 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, para Maduro es mucho más fácil dominar internamente. Eso le interesa un pepino porque finalmente no están ahí para protestar contra él. Esto es muy serio para el resto de América Latina porque la diáspora venezolana va a continuar hasta que no se resuelva este problema. Y reitero, el problema es bien sencillo. La OEA, los países de América Latina, ni siquiera un país solo como Estados Unidos va a mandar un ejército a Venezuela. Venezuela tiene su ejército y ese ejército es desleal con la democracia. Y mientras sea desleal con la democracia, aunque le ruegue la hermana de Padrino, el jefe de las Fuerzas Armadas, que deje el uniforme, pues eso no va a ocurrir. Es la forma en la que los dictadores en Cuba y en Nicaragua controlan a la población a través de las Fuerzas Armadas. Por eso es tan importante que en una democracia, desde cadetes, se forme a los militares en el respeto a la democracia y en el respeto a los derechos humanos. Cuando las Fuerzas Armadas pierden ese respeto, caemos en dictadura, caemos en posiciones absolutistas, posiciones que lamentablemente en algunos momentos y en algunos lugares hemos visto nuevamente en el Perú. La conducta del ejército bajo las órdenes de Dina Boluarte no fue en diciembre, enero y febrero del 2023 una conducta democrática, porque dispararon contra población civil y mataron. La conducta de este Congreso, que dice muchos de sus miembros repudiar lo que pasa en Venezuela, no es coherente con su deseo desesperado de capturar la OMP y capturar la Junta Nacional de Justicia y de tener capturado el Tribunal Constitucional para fines protervos. Por eso es muy importante mirar también a Venezuela desde Perú, porque a veces es un espejo en el cual nuestros políticos no quieren ver su reflejo y se parecen mucho. Ayer sucedió algo más. Colombia, Brasil y México sacaron un comunicado conjunto diciendo que respetan la soberanía popular de los venezolanos, es decir, a través del voto, y que piden efectivamente que se muestren las actas de escrutinio. Lo mismo que decía la resolución de la OEA, que ellos se negaron a aprobar y que no iba a significar, hay que decirlo, nada concreto. La OEA no tiene un ejército. Pero da cuenta de que este trío quiere actuar por separado. No le gusta el multilateralismo, quiere tener agenda propia y tiene agenda propia con Venezuela, que además controla a un montón de países pequeños en el Caribe a los cuales le regala petróleo. Por lo tanto, la OEA deja de ser un espacio en el cual se puede reclamar por democracia y se vuelve a lo que siempre ha sido, un espacio inoperante para este tipo de soluciones, lamentablemente. Y luego tenemos este más importante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, está en inglés, lamentablemente, es el reconocimiento ya oficial a través de un comunicado de prensa de el ganador en Venezuela. Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las elecciones en Venezuela han sido fraudulentas y el ganador es Edmundo González. Esto se une a la posición peruana, que fue la primera en señalar que
El ganador de las elecciones en Venezuela es Edmundo González. Esto ya es oficial para los Estados Unidos. El señor Nicolás Maduro no fue electo el día domingo. No fue electo el día domingo. Y su conducta posterior, por supuesto, vulnera los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Vamos a la pausa y regresamos con los acomodos en Lima, porque acá en el Perú han sucedido cosas que no son precisamente democráticas, sobre las cuales también tenemos que hablar. Pausa y volvemos. Acomodos, señores. La primera corresponde a las negociaciones habituales entre las dos familias que controlan el país, entre la familia Fujimori, la familia Acuña y probablemente la familia Cerrón en la mesa directiva. Una pensión vitalicia para Alberto Fujimori. ¿Qué tal? Violando la ley, violando la ley. No importa, ¿le sorprende? No, no me sorprende nada, porque violar la ley y la Constitución es algo que este Congreso hace de manera habitual. No hay ningún problema. A ver, el señor Alberto Fujimori fue condenado por graves actos de corrupción ante los cuales él se allanó. Él aceptó su culpa. ¿Ok? Actos de corrupción en los cuales le robó al Estado peruano. Le robó lo suficiente, creo yo, bien administrado, para no necesitar una pensión vitalicia, porque no ha devuelto un centavo y porque no ha pagado la reparación civil. El señor Alberto Fujimori, él, en los 90, hizo aprobar una ley en el Congreso para que no se le entregara pensión vitalicia, no digamos a un condenado, digamos a alguien acusado constitucionalmente, que era el caso de Alan García. Y por esa razón, a Alan García no se le entregó pensión vitalicia durante toda la década de los 90. La recupera cuando Fujimori se va, porque a él se le archiva todo el procesamiento por prescripción que había tenido en los 90. ¿Ok? Alan García sí gozó de su pensión vitalicia desde el 2001 hasta el día en que murió. ¿Ok? Pero Alberto Fujimori no solamente fue acusado constitucionalmente, ¿ok? Sino que además fue condenado a 25 años de condena por graves violaciones a derechos humanos, el caso La Cantuta, Barrios Altos y los secuestros de Dorothy Dyer, y además por corrupción le metieron 7 años, porque la máxima era 8 y le pusieron 7, porque se allanó, confesión sincera, no hubo proceso, porque dijo, sí señor, condéneme. Condéneme por declaración de él. Ni siquiera hubo proceso. Ok. Ha cumplido 16 años de condena de los 25 que tenía que cumplir. Sigue condenado, está condenado. No ha cumplido su condena, no ha pagado la reparación civil. Un practicante de derecho te hace el informe diciéndote que no se le puede entregar una pensión. Pero han conseguido una funcionaria de recursos humanos del Congreso que dice que sí se le puede entregar la pensión. Ya está, listo. Esa pobre funcionaria tiene responsabilidad penal, pero en fin, algo le habrán dado para que escriba eso. La mesa directiva tiene que ratificar este informe, pero el abogado de Alberto Fujimori ha adelantado que no es necesario, ¿eh? Que así nomás con el informe de recursos humanos que le den la plata. Yo no puedo creer que Alberto Fujimori esté en un estado de necesidad, ¿no? Dirán después, no, por razones humanitarias, está en condiciones de indigencia. No creo, ¿no? Porque su hija lo mantiene, entendemos, y no está precisamente en condiciones de indigencia. ¿Por qué quieren una pensión? Porque quieren presentarlo como presidente del Perú. ¿Quiénes reciben pensión? Los expresidentes. Expresidente del Perú sin ningún problema legal. Esa es la única razón por la cual yo creo que estén desesperados por la pensión, porque plata no es, aunque este Congreso, si pudiera poner las ruedas al Congreso, se lo lleva, ya lo sabemos. No recibe pensión
Pedro Castillo, ni Merino, ni Sagasti, ni Vizcarra. No reciben pensión. Pedro Castillo porque está acusado constitucionalmente, Vizcarra por lo mismo. Yo creía que no recibía pensión tampoco ni Humala ni PPK, porque tienen denuncias constitucionales, pero me han dicho que no, porque ellos fueron procesados directamente sin denuncia constitucional. Puede ser. Y sí reciben. El, digamos, único que sí recibe una pensión es Toledo, aunque les parezca increíble. Porque Toledo fue acusado penalmente muchos años después de haber dejado la presidencia, más de 5 años después, por lo tanto no pasó por la acusación constitucional. Pero esa es la situación. En el caso de Alberto Fujimori, la ley lo prohíbe, ley que dio él mismo. Increíble, ¿verdad? Muy bien. Y por supuesto, como digo, como esto depende de la voluntad de la familia Fujimori y Acuña, que son los que se reparten el país el día de hoy, por supuesto que se la van a dar. La necesitan para propaganda electoral. Los 15.000 soles no lo van a hacer más pobre ni más rico al señor Alberto Fujimori. Eso estamos absolutamente seguros. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos lo siguiente. Fiscalía, esta es una noticia de ayer porque queríamos comentar, pide declarar ilegal al partido Antauro por vulnerar derechos fundamentales. Es verdad que Antauro Humala dice que va a fusilar a los expresidentes, incluido su hermano. Es verdad que el señor Antauro Humala se ha mostrado absolutamente, a ver, ¿cómo les digo? En una actitud de desprecio a minorías en el Perú como minorías homosexuales y toda la comunidad LGTB. Eso es verdad. Ha dicho que va a secuestrar al rey de España para que devuelvan el cuarto del rescate de Atahualpa. Es decir, manifiesta verbalmente la comisión de delitos. Sí, claro, sin ningún problema. La pregunta es, ¿eso basta para impedirle postular a la presidencia de la República? Porque, a ver, si somos democráticos, tenemos que admitir que todo aquel que esté rehabilitado puede postular. A mí no me gustan en nada los planteamientos de Antauro Humala y creo que está, francamente, más para una pericia psiquiátrica que para una candidatura presidencial. Pero aquí lo que me preocupa no es que Antauro Humala saque algunos votos o que pueda ganar las elecciones, cosa que es absolutamente improbable, sino lo que me preocupa es el precedente. Si la Corte Suprema comienza a evaluar qué partido es democrático y qué partido no es democrático, terminamos como en Venezuela. Y eso sí preocupa. La ley de partidos políticos tiene una disposición para impedir que grupos subversivos como Sendero Luminoso o el MRTA formen un partido político y postulen. Y en efecto, en Alemania el nazismo no puede tener, ¿no es cierto?, un partido político. Sí, es verdad. Pero esta es la primera vez que la Corte Suprema va a tener que aplicar una disposición que está en la ley y va a tener que evaluar la pertinencia democrática de un partido político. Y reitero, eso es darle un poder inmenso a la Corte Suprema de discrecionalidad sobre lo que es democrático y sobre lo que no es democrático. Si el día de mañana un dictador captura la Corte Suprema, como pasa en Venezuela, no postulan aquellos a los que el dictador les baja el dedo, como pasa en Venezuela. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta herramienta. Y si se usa, hay que usarla con el debido fundamento. Yo creo que los disparates que dice Ollanta Humala, perdón, su hermano, Antauro Humala, que incluyen el asesinato de su propio hermano, no tienen en realidad ningún mérito, ni siquiera para ser creíbles. Y esa debería ser en realidad la respuesta de la Corte Suprema. Este señor delira, pero tiene derecho a participar en sus delirios en la vida política del Perú. Mientras esos delirios no tengan ninguna posibilidad de hacerse realidad. Vamos a lo siguiente, por favor. Otra noticia importante. Ya nos habíamos olvidado de los mochasueldos, pero existen y siguen yendo a chambear todos los días al Congreso de la República. La Fiscalía ha presentado denuncia constitucional
contra el señor Edgar Tello. Esta denuncia constitucional tiene que pasar ¿por dónde? Por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que no acusa a nadie, porque es parte del acomodo. El señor Edgar Tello ha llegado ayer al descaro de no negar el recorte de salarios de sus trabajadores porque se lo preguntaron. Y él dijo, solamente espero que sean objetivos, que no me... Señor, ¿usted le recortó el sueldo o no? Y se fue caminando. No le dio la cara ni para contestar. No, jamás haría una cosa así. No, ha pedido que por favor no llamen a los trabajadores como testigos protegidos o colaboradores eficaces. Eso es lo que ha pedido. Dios santísimo. Otro acomodo. Claro, usted dirá, pero ¿por qué le perdonan la vida tanto mucho sueldo? Bueno, porque hay 12 o 13 y sus votos son muy útiles. A la única que han desaforado, más no acusado penalmente, ¿eh? Es a la señora María Cordero Fontay. Nadie más. Nadie más. Y de esa había un audio donde gritaba, vamos al cajero. ¿Se pueden imaginar? Y finalmente, esta noticia de ayer, que ya es un hecho concreto hoy. Ayer venció el plazo para observar la Fujiley de impunidad. ¿Qué cosa es esta ley? Es la ley promovida por el almirante Cueto y por Fernando Rospigliosi, por el cual ellos, por sí y ante sí, desconocen un tratado de Naciones Unidas y colocan en materia de derechos humanos al Perú como un país paria. Es decir, todos los delitos imprescriptibles cometidos antes del 2002 ya prescribieron. Ya está. ¡Bingo! El Congreso tiene que aprobarla por insistencia a partir de este momento porque el Ejecutivo no la ha observado. Y como la van a publicar por insistencia, ahorita salen todos los que están metidos adentro. Ahorita. Incluyendo Urresti y a toda su collera. Ojo. Esto es obra de este Congreso. Que reitero, nos coloca al margen de la comunidad internacional, nos coloca al margen de los más fundamentales principios sobre la prescripción en crímenes contra la humanidad. Según nuestros ilustres juristas en el Congreso de la República, Nuremberg jamás pudo haber sido juzgado, ¿no? Los crímenes nazis que se han juzgado muchas veces 20 o 30 años después, tampoco. No, ya prescribió. Eso es lo que tenemos. Se supone que hay un universo, según ellos mismos, de unos 600 militares involucrados en graves violaciones de derechos humanos que quedarían archivados todos sus procesos. Pero también hay que decir que quedarían archivados todos los procesos de Sendero Luminoso y el MRTA. Porque todos esos delitos se cometieron antes del 2002. Gran servicio que le hacen al senderismo en el Perú. Así están las cosas. Y así están los acomodos locales que no cesan. La legislatura ya empezó, así que nada va a obstaculizar que en el Congreso se apruebe por insistencia una norma que viola los derechos fundamentales de todos los peruanos y que atenta contra un tratado de Naciones Unidas suscrito por el Perú, que dice claramente los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, no importa la fecha en los que se cometieron. Ese es el artículo 1. Y ahí lo tenemos. Muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Creo que no me he olvidado de nada, pues son bastantes acomodos. Y nos vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o As Factoring y obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos despedimos. Hoy es viernes, el lunes sí trabajamos, pero el martes es feriado, por si acaso, batalla de Junín para todos los que dan puente. Bueno, un feliz fin de semana.
y nos reencontramos el día lunes. No se olviden, por favor, de compartir este programa. Nos vemos. Chau, chau.